Bienvenidos a Ronda, el podcast dedicado a todo lo concerniente a la medicina interna y salud preventiva. Cada episodio es un análisis profundo de temas de salud general y relevantes para el internista. Yo soy su anfitrión, Oscar Maldonado. El día de hoy vamos a hacer un deep dive sobre dislipidemias. El término deep dive lo he tomado prestado del análisis de datos y hace referencia a ese análisis profundo y exhaustivo de una información. Esta corresponde a una nueva serie que vamos a estar explorando en el podcast, donde vamos a tomar un tema y vamos a analizarlo desde sus bases hasta su aplicación clínica. Ustedes nos dirán o nos comentarán qué opinan de esta nueva modalidad y qué temas les gustaría que exploráramos. El día de hoy vamos a hablar de dislipidemias. Vamos a comenzar con una explicación desde la fisiología normal de los ácidos grasos, el proceso de formación de las lipoproteínas, cuáles son, cómo ocurre el proceso de aterosclerosis y finalmente hablaremos acerca de la prevención primaria. En la segunda parte, pues es un tema extenso al cual le dedicaremos 2 episodios, probablemente más. Vamos a hablar de las terapias disponibles y de la prevención cardiovascular secundaria. Antes de comenzar, señalarles algo. La explicación básica fisiológica es algo densa. Si están más interesados en el aspecto clínico, siéntanse libres de saltar alrededor del minuto 31. Sin embargo, creo que le sacarán bastante provecho a escuchar el episodio completo. Comencemos con un caso, pues tenemos un hombre de 35 años, sano previamente, sin comorbilidades, activo físicamente, pero que en chequeo general en 2 mediciones, con 3 meses de diferencia, tiene niveles de colesterol LDL en 160 miligramos por decilitro. Niveles que se mantienen a pesar de ajustes en la dieta y a pesar de la práctica del ayuno intermitente. En la familia existen antecedentes cardiovasculares por el lado de abuela paterna, antecedente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, manifestada como 3 episodios de síndrome coronario agudo con necesidad de revascularización percutánea y manejo con doble antiagregación plaquetaria y estatinas de por vida. Entonces, ¿cuál es el mejor enfoque que podemos darle a este paciente? Pues revisemos el tema y miraremos al final. Vamos a comenzar por lo básico, comencemos por lo inicial, y no son las lipoproteínas, sino los lípidos en general. ¿Cuáles son los lípidos principales? ¿Cuáles son los que nos competen en esta revisión? Los lípidos principales en toda esta historia que vamos a estar hablando de dislipidemia son el glicerol, los ácidos grasos, el colesterol y los fosfolípidos. Comencemos con qué son los ácidos grasos. No nos vamos a enredar ni a extender mucho aquí, vamos a hacer una breve revisión de química y bioquímica. Vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Los ácidos grasos son macromoléculas compuestas por átomos de carbono e hidrógenos y son componentes precursores de las células. También son precursores de tejidos, de hormonas y de prostaglandinas. Estos ácidos grasos nosotros podemos clasificarlos acorde al número de carbonos, que son lo que determinan el tamaño de esta molécula. Así, de esta manera tenemos los ácidos grasos de cadena corta, son aquellos que tienen de 2 a 5 carbonos. Tenemos los ácidos grasos de cadena media, aquellos que tienen entre 6 a 12 carbonos, y los ácidos grasos de cadena larga, aquellos que tienen más de 13 carbonos. Los de cadena corta y cadena media usualmente los encontramos y los recibimos de la dieta, mientras que los de cadena larga son sintetizados por el hígado. Estos ácidos grasos se unen a otra macromolécula denominada glicerol, la cual está compuesta por 3 carbonos, hidrógeno y también por grupos hidroxilo, y dependiendo del número de moléculas de glicerol, a estos ácidos grasos vamos a tener entonces otras macromoléculas secundarias. Vamos a tener, en caso de si es un solo glicerol unido al ácido graso, vamos a tener los monoglicéridos. Si son 2 glicerol, vamos a tener los diglicéridos y pues ya se están imaginando a dónde vamos. Si tenemos 3 glicerol, vamos a tener los famosos triglicéridos, los cuales vamos a hablar más adelante con más detalle. Los ácidos grasos a su vez se pueden clasificar de otras formas, aparte del número de carbonos que tienen. Por ejemplo, también los podemos clasificar dependiendo del número de enlaces entre los carbonos que conforman sus moléculas. Y aquí es donde viene toda esta terminología que muchos conocen pero que no logran entender exactamente a qué se refiere, y que son los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos no saturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos que tienen un solo enlace entre todos los carbonos, mientras que los no saturados son aquellos que tienen uno o más dobles enlaces en cualquier posición de esa macromolécula de carbonos. Tienen al menos un doble enlace uniendo 2 carbonos en toda su estructura. Al mismo tiempo,
Estos ácidos grasos no saturados pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados, en donde los monoinsaturados simplemente tienen un doble enlace en cualquier momento en esa estructura de los carbonos, mientras que los poliinsaturados son aquellos que tienen más de un doble enlace. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué se los digo? Porque esto es necesario para entender, ahora que estemos hablando de esos otros ácidos grasos muy conocidos en la cultura general, de los que mucha gente habla, pero que no saben exactamente qué significan, y son los ácidos grasos omega. ¿Qué significa esto? Pues imaginemos que tenemos la estructura de la molécula del ácido graso con todos sus carbonos. Pues bien, imaginemos una estructura de ácido graso de cadena larga, una que tenga más de 13 carbonos. Pues resulta que en uno de sus extremos, el extremo final, donde está el último carbono, se conoce como el extremo metilo. Pero ¿qué pasa? Ese extremo metilo tiene otro nombre también que se conoce como extremo omega. Pues bien, en los ácidos grasos no saturados, donde se encuentra el primer doble enlace, contando desde su extremo omega, vamos a tener esa nomenclatura de ácidos grasos omega. Por ejemplo, si yo tengo que el primer doble enlace se encuentra en el tercer carbono partiendo desde el extremo omega, es un ácido graso omega 3. Si yo tengo que el primer doble enlace se encuentra en el sexto carbono contando desde el extremo omega, es un omega 6, y lo mismo ocurre con el omega 9. Estos son muy famosos, estos ácidos grasos, y tienen cierta implicación en terapia, sobre todo en hipertrigliceridemia, y lo vamos a estar hablando más adelante con más detalle, pero por ahora vamos a mencionarlos un poco cuáles son. Los ácidos grasos omega 3 tenemos el ácido graso, tenemos el ácido alfa-linoleico, que se encuentra presente en las plantas, así como el ácido eicosapentanoico y también el docosahexanoico. Estos dos últimos se encuentran presentes en fuentes marinas. El omega 6 tenemos el ácido linoleico, que está presente en la soya y el maíz, así como el ácido araquidónico, que se encuentra presente en el pescado, la carne y el huevo. Mientras que el omega 9 tenemos el ácido oleico, que está presente en la canola, el aceite de oliva y las almendras. Los omega 3 y los omega 6 se denominan ácidos grasos esenciales porque se encuentran solamente en la dieta. El organismo no los produce, a diferencia de lo que ocurre con el omega 9, que se denomina un ácido graso no esencial. Sin embargo, en realidad, lo que produce el organismo de omega 9 es tan pequeño que prácticamente todo el que tenemos proviene de la dieta, así aunque no se considere que sea no esencial. También podemos tener que los ácidos grasos pueden ser cis o trans, y esto es importante porque hemos escuchado mucho acerca de los ácidos grasos trans y su relación con enfermedad cardiovascular. Esto en realidad no tiene una explicación sencilla, así que trataré de hacerlo lo más simple posible. Y recordemos un poco de química orgánica, en donde en una molécula los grupos funcionales de esta son aquellas que se encuentran en ese conjunto de átomos unidos al carbono. Pues bien, la terminología cis o trans hace referencia a dónde se encuentran esos grupos funcionales. Si se encuentran del mismo lado, se le conocen como ácidos grasos cis, mientras que si están en lados opuestos se le conoce como ácidos grasos trans. Esto no es importante entenderlo muy bien, solamente saber que existe un proceso químico que se conoce como hidrogenación, en donde lo que se busca es convertir los ácidos grasos no saturados en ácidos grasos saturados, tratando de eliminar esos dobles enlaces. ¿Qué pasa? Esta hidrogenación puede ser parcial, en donde no se realiza bien ese proceso y terminamos, en vez de un ácido graso no saturado convertido en saturado, terminamos con un ácido graso trans. El problema es que estos se han asociado a enfermedad cardiovascular, tanto así que la FDA actualmente los cataloga como no seguros y han sido removidos constantemente de los distintos productos alimenticios. Este proceso de hidrogenación parcial ocurre naturalmente en el tracto gastrointestinal de algunos rumiantes como cerdos, vacas, ovejas, y es la explicación de por qué algunos alimentos derivados de estos, como son las carnes rojas, los lácteos, etcétera, pueden tener ácidos grasos trans y son perjudiciales desde el punto de vista cardiovascular. Sin embargo, es muy mínimo comparado con lo que ocurre con la hidrogenación parcial industrial de algunos aceites líquidos. Es decir, la principal fuente de ácidos grasos trans proviene del procesamiento de alimentos, proviene de los alimentos procesados. ¿Y dónde los encontramos? Usualmente los encontramos en alimentos como las margarinas, productos horneados como las galletas, pasteles, etc.
Sin embargo, pues este es un tema para el próximo episodio cuando estemos hablando acerca de la dieta en prevención cardiovascular. Entonces, hablamos de los ácidos grasos, que hay de los triglicéridos. Bueno, los triglicéridos vamos a dejarlo para cuando estemos hablando de las lipoproteínas. Pasemos ahora a hablar del colesterol y repasemos qué ocurre con este. ¿Recuerdan que mencionamos que los ácidos grasos de cadena larga se sintetizaban en el hígado? Pues bien, el colesterol también se sintetiza en el hígado y ambos tienen un mismo precursor, que es la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, de ahora en adelante vamos a resumirla, vamos a simplificarla, hablando de ella como acetil-CoA. La acetil-CoA es una molécula producto de la glicólisis, específicamente del piruvato, por acción de la piruvato deshidrogenasa. Y la acetil-CoA se conoce como una molécula intermediaria, es decir, entra en varios ciclos, entra en varios procesos bioquímicos y varias reacciones. Por ejemplo, es sabido que entra en la mitocondria, en donde participa en el ciclo del ácido cítrico para la producción de citrato y posteriormente producción de ATP por la cadena transportadora de electrones a nivel mitocondrial. Entonces aquí vienen unos pasos que en realidad no es esencial conocerlos al detalle, pero igual hay que mencionarlos para que este episodio sea lo más completo posible para ustedes y para los que les interesa el aspecto bioquímico puedan recurrir a él cuando lo necesitan. Entonces, comencemos con en lo que respecta a la producción de ácidos grasos de cadena larga y muy larga a partir del acetil-CoA. Resulta que a través de unos pasos esta acetil-CoA se convierte en malonil-CoA por acción de una enzima denominada acetil-CoA carboxilasa. Esta enzima, a su vez, está regulada por la insulina, la cual la activa, y está regulada también por el glucagón, la cual la inhibe. Y por una serie de pasos larguísimos, aquí estamos de hecho simplificando bastante, el malonil-CoA se convierte en palmitol-CoA, que es un ácido graso de cadena larga, tiene 16 carbonos en su estructura, y una manera más simple de conocerla, este ácido graso, este palmitol-CoA, es ácido palmítico. Y este ácido palmítico es uno de los ácidos grasos principales por los cuales se forman los triglicéridos en el hígado al unirse a 3 moléculas de glicerol. En el caso del colesterol, este acetil-CoA también es el precursor, y este es un proceso quizás más largo que el de la producción de ácidos grasos de cadena larga del ácido palmítico, pero también vamos a cortarlo para entenderlo. Aquí tenemos que 2 moléculas de acetil-CoA se unen para formar una molécula más grande que se conoce como beta-hidroxibetametil-glutamilcoenzima A. Es un nombre largo, vamos a cortarlo por sus siglas más conocidas, que es la HMG-CoA. Esto ocurre por una reacción de una enzima llamada HMG-CoA sintasa. ¿Qué pasa? Esta nueva molécula, por acción de otra enzima denominada HMG-CoA reductasa, se convierte en mevalonato. Y el mevalonato es el precursor inicial de la formación de colesterol. 2 cosas entonces a sacar de aquí, de esta explicación. La vía por la cual se produce colesterol a nivel hepático, la vía endógena, se conoce como la vía del mevalonato. Y esta HMG-CoA reductasa responsable es la enzima que es inhibida por las estatinas. Y es la explicación de por qué las estatinas reducen el colesterol. Regulan la formación de mevalonato, que es el principal precursor del colesterol. Y es la explicación de quizás por qué no tienen tanto efecto en los triglicéridos, porque como estamos viendo son vías bioquímicas distintas. Este mevalonato se convierte posteriormente a través de unas reacciones complejas y largas en escualeno. Luego se convierte en lanosterol por acción de la ciclasa de óxido escualeno y nos saltamos 19 pasos más, pues como les dije son reacciones bioquímicas bastante largas, y se convierte en 7-dehidrocolesterol, el cual finalmente se convierte en colesterol. Como dato curioso, este 7-dehidrocolesterol al interactuar con la luz ultravioleta se convierte en colecalciferol, que es la vitamina D3, que luego se va a terminar sus pasos a nivel renal. Bueno, entonces ya revisamos los ácidos grasos, revisamos el colesterol, que hay de los triglicéridos y de las lipoproteínas. Pues bien, la mejor manera de abordarlos es a través de la descripción de lo que es la vía exógena de los lípidos. Esto que les acabo de describir en este momento de la síntesis a nivel hepático de ácidos grasos y de colesterol es lo que se conoce como la vía endógena. Vamos a revisar ahora lo que es la vía exógena. Cuando nosotros ingerimos los alimentos, las grasas se someten a la lipasa lingual, que las separa en triglicéridos y las separa en ésteres de colesterol.
los cuales a nivel del tracto gastrointestinal entran en contacto con las sales biliares que las someten a un proceso que se conoce como emulsificación. ¿En qué consiste este proceso de emulsificación? Recordemos que los lípidos suelen ser hidrofóbicos, es decir, son repelidos o no se mezclan con el agua. Pues bien, las sales biliares recubren a estos lípidos en lo que se conocen como gotas de emulsión con el fin de poder continuar todo el proceso digestivo en el jugo gástrico. En este punto, ya estamos hablando a nivel de tracto gastrointestinal, la lipasa pancreática, que pues como su nombre lo indica es secretada por el páncreas, actúa sobre estas gotas de emulsión dividiendo su contenido en ácidos grasos, en glicerol, colesterol y las vitaminas liposolubles, que recordemos son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Pero ¿qué sucede? Siguen siendo lípidos y al ser lípidos siguen siendo hidrofóbicos, por lo que requieren ser envueltos nuevamente por las sales biliares conformando los llamados micelios. Entonces, no confundir, porque es una confusión que pasa mucho. Gotas de emulsión son triglicéridos y colesterol provenientes de dietas cubiertos por sales biliares, mientras que los micelios son componentes lipídicos más simples cubiertos por sales biliares luego de que la lipasa pancreática ha actuado sobre las gotas de emulsión. Los micelios son más pequeños que las gotas de emulsión, aproximadamente 500 veces más pequeños. En este punto, los micelios entran al enterocito a través de un transportador llamado NPC1L1. Y al atravesar este transportador, los micelios liberan en el citoplasma sus componentes, que como ya vimos son los ácidos grasos libres, el glicerol, ésteres de colesterol y las vitaminas liposolubles. Dentro del enterocito, específicamente a nivel del retículo endoplásmico liso, se forman nuevamente los triglicéridos a partir de estos ácidos grasos y a partir del glicerol entregado. Ahora viene lo interesante, y es donde entramos en lo que quizás todos quieren saber ya, las lipoproteínas. Pues bien, resulta que en el enterocito, con todos estos lípidos entregados por los micelios y esta nueva formación de triglicéridos, es donde se sintetiza la primera lipoproteína que vamos a analizar, el kilomicrón. El kilomicrón se forma en el enterocito por la unión, por el empaquetamiento de esos triglicéridos recién formados en el retículo endoplásmico liso, en conjunto con los ésteres de colesterol y colesterol entregados, así como fosfolípidos. Todo esto unido a una proteína sintetizada por el retículo endoplásmico rugoso que se llama apoproteína B48 y es uno de los principales protagonistas de toda esta historia. Entonces, primera idea, los kilomicrones son las primeras lipoproteínas formadas y están compuestas por triglicéridos, colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos y apoproteína B48. Resulta que los kilomicrones son grandísimos, tienen un tamaño aproximadamente de 800 nanómetros y no pueden entrar directamente a la circulación por el capilar arterial, sino que entran primero a la circulación linfática a través del capilar linfático, que recordemos tiene un nombre particular que se llama lacteal. Estos viajan por la circulación linfática, entrando luego en la circulación sistémica a través de esa unión que existe entre el conducto torácico y la subclavia derecha, específicamente en la unión de la subclavia derecha con la vena yugular interna. Ya dentro de la circulación sistémica, los kilomicrones reciben por parte del HDL circulante y sintetizado en el hígado y también formado de forma periférica dos apoproteínas más, la apoproteína C2 y la apoproteína E. Hago un paréntesis aquí. Vamos a tratar de explicar esto de forma secuencial, pero pues la realidad biológica y fisiológica es que son procesos entremezclados que actúan simultáneamente. Les estoy mencionando el HDL ahora en su interacción con el kilomicrón, pero ya más adelante vamos a hablar en detalle cómo se forma ese HDL. Pues bien, el kilomicrón interactúa con la lipoproteína de alta densidad y recibe de la lipoproteína de alta densidad apoproteína C2 y apoproteína E, que son proteínas que se van a incorporar en esta macromolécula del kilomicrón. Y este paso es muy importante, porque a nivel de los capilares endoteliales de las células musculares y de las células adiposas, hay una enzima denominada lipoproteína lipasa, la cual se encarga de degradar al kilomicrón y por ende también a los triglicéridos que los contiene, para que todos esos lípidos que están dentro de la estructura del kilomicrón, que son los ácidos grasos libres, el glicerol, etc., puedan entrar en estas células y por proceso de beta-oxidación, por ejemplo a nivel muscular, convertirlo en acetil-CoA y entrar en el ciclo de ácido cítrico y ser utilizado para la formación de ATP o para ser
guardado en los adipocitos como reserva en forma de ácidos grasos y en forma de triglicéridos. Pues bien, resulta que la lipoproteína lipasa reacciona con la ApoC2 de los kilomicrones que le fue dada por la lipoproteína de alta densidad. Cuando esto pasa, pues el kilomicrón pierde parte de su masa y se reduce en tamaño, convirtiéndose en lo que se conoce como remanente de kilomicrón. Pero ocurre algo más. Devuelve esa ApoC2 a la lipoproteína de alta densidad y queda solamente con ApoE y ApoB48. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la ApoE es la proteína que es reconocida por los receptores de LDL en los hepatocitos, entrando así este kilomicrón más pequeño y depositando su contenido lipídico en este. Como dato adicional, la ApoB48 interactúa con los proteoglicanos, como por ejemplo el heparansulfato, de la matriz extracelular, y es una proteína que tenemos que tener en mente cuando más adelante estemos hablando de aterosclerosis. Entonces llegamos al hígado, nos encontramos en ese momento en que el kilomicrón entregó todo ese contenido lipídico a los hepatocitos. ¿Qué sucede aquí? Pues bien, resulta que ya estamos en un lugar donde no solamente tenemos los lípidos provenientes de la dieta que nos han entregado estos remanentes de kilomicrones, sino también los producidos por la vía endógena que revisamos al inicio. Ahora viene lo interesante. Los hepatocitos, en su retículo endoplasmático rugoso, sintetizan una nueva apoproteína denominada ApoB100. Esta ApoB100 se empaqueta con los triglicéridos, con el colesterol y con ésteres de colesterol para formar la lipoproteína de muy baja densidad, denominada también VLDL. Aclarando algo antes de continuar, cuando hablamos de la densidad de las lipoproteínas, estamos haciendo referencia a esa relación que existe entre proteínas y lípidos que conforman a estas macromoléculas. En pocas palabras, podemos decir que cuando usamos el término densidad, nos referimos directamente proporcional a la cantidad de proteínas e inversamente proporcional a la cantidad de lípidos. Por ejemplo, el VLDL, que es de muy baja densidad, es la que menor cantidad de proteínas tiene y mayor cantidad de lípidos tiene, en contraste con el HDL, que es de alta densidad, que es en su mayoría proteína y que tiene poca cantidad de lípidos. Entonces, el hepatocito nos forma esta lipoproteína de muy baja densidad, nos forma este VLDL, que está caracterizado por ser rico en lípidos y, como mencionamos, su apoproteína principal es la ApoB100. Pues bien, es liberado a la circulación, en donde, al igual como pasó con el kilomicrón, se encuentra con la lipoproteína de alta densidad, y al igual que pasó anteriormente, esta le dona ApoC2 y también le dona ApoE. Entonces vamos a tener una macromolécula que estaba caracterizada por tener ApoB100, ApoC2 y ApoE. Entonces recordemos entonces, ¿qué pasa cuando esa ApoC2 se encuentra con la lipoproteína lipasa? Pues bien, es ese reconocimiento que tiene la lipoproteína lipasa con la ApoC2 y degrada esta macromolécula, es decir, también actúa sobre el VLDL, así como hacía con el kilomicrón, depositando todo su contenido lipídico en las células musculares y en los adipocitos. Cuando esto ocurre, al igual como hizo el kilomicrón, que perdió masa cuando fue intervenido por la lipoproteína lipasa, lo mismo ocurre con el VLDL. Este VLDL reduce su tamaño, también devuelve esa ApoC2 a la HDL y se convierte en una nueva lipoproteína que algunos llaman remanente de VLDL, pero otros simplemente conocen como lipoproteína de densidad intermedia. Es una lipoproteína poco conocida dentro de toda esta familia. Entonces vamos a tener esta lipoproteína de densidad intermedia que va a estar caracterizada por tener ApoB100 y ApoE, que fue donada por el HDL. Entonces, esta ApoE, como ya dijimos, es ese reconocimiento por parte del receptor de LDL. Entonces, vamos a tener que esta IDL también irá hacia el hepatocito, donde depositará todo su contenido lipídico. También lo hace porque a nivel de glándulas suprarrenales y gónadas también existe esa apoproteína E. Entonces esta IDL también va a llegar a estos lugares a depositar este contenido lipídico, donde este colesterol va a ser utilizado para la producción de las distintas hormonas a nivel suprarrenal y a nivel de gónadas, las hormonas sexuales. Entonces cuando llega al hígado, parte de la totalidad
de la lipoproteína de densidad intermedia se encuentra con una enzima llamada lipasa de triglicéridos hepática, la cual actúa sobre esta y la convierte, la degrada en el famoso LDL o lipoproteína de baja densidad. Entonces vamos a tener al final que lo que caracteriza al LDL es tener ApoB100 y tener ApoE, que es una lipoproteína más pequeña que el VLDL y que su precursor, el IDL. Este LDL puede llevar los lípidos que contiene, así como hizo el IDL, puede llevarlos a glándulas suprarrenales, puede llevarlo a gónadas, todo ese contenido lipídico. Sin embargo, la mayor parte, aproximadamente un 60 o un 70%, regresa al hígado, mientras que un 30 o un 40% puede depositarse subendotelialmente, oxidarse y comenzar el proceso de aterogénesis. Entonces, vamos a hablar ahora del HDL, pero antes de hablar del HDL, pienso que para razones de entendimiento, hablemos antes del proceso de aterosclerosis, cómo ocurre. El LDL se puede depositar subendotelialmente a nivel de la túnica íntima cuando ocurre algún tipo de daño endotelial. ¿Cuál es el daño endotelial más frecuente que nosotros encontramos en los pacientes con enfermedad cardiovascular? Hipertensión, hiperglicemia, tabaquismo. Este depósito es mediado por la interacción de ApoB con los proteoglicanos de la matriz extracelular, principalmente heparansulfato. Este mismo daño endotelial es un estímulo para la expresión de moléculas de adhesión que son reconocidas por los monocitos, los cuales se unen y por proceso de diapédesis se entran en la región subendotelial. Estos monocitos se activan, se convierten en macrófagos y producen especies reactivas de oxígeno y causan la oxidación del LDL, lo que supone un estímulo para mayor migración de macrófagos, generando entonces así un ciclo vicioso de oxidación del LDL, de migración de monocitos y de daño endotelial. Los macrófagos reconocen este LDL oxidado a través de sus receptores, que por sus siglas en inglés se conocen como receptores FAT, quizás es como unas siglas muy acertadas, pero en realidad son las siglas para translocasa de ácidos grasos, aunque también se les conoce como receptores scavenger o también llamados CD36 y fagocitan estos LDL oxidados convirtiéndolos en las llamadas células espumosas que al producir factores quimiotácticos y de crecimiento suponen un estímulo para la proliferación y migración de las células musculares lisas desde la túnica media hasta la túnica íntima. Durante todo este proceso, las células espumosas, cuando mueren, liberan su contenido lipídico y favorecen el crecimiento de la placa ateromatosa. Y esto produce dos cosas. Por un lado, la proliferación muscular lisa desde la media hasta la íntima, en conjunto con formación y crecimiento de la placa, y esto produce también estrechez de la luz del vaso y posible ruptura con la consecuente activación de hemostasia primaria y secundaria y formación de trombo. Como nota adicional, pues el LDL oxidado no solamente es ese estímulo para todo proceso inflamatorio, sino también a los procesos de glicación y de glicoxidación asociados a la hiperglicemia y por ende a la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ya habiendo hablado de esto, ¿cómo se forma el HDL? Que es la lipoproteína de alta densidad. Esto comienza con la síntesis a nivel hepático de una apoproteína conocida como apoproteína A1. Y esta apoproteína se libera en la sangre y se une a receptores de las células espumosas y también de otras células, conocidos como ABCA1 y ABCG1 por sus siglas en inglés de ATP Binding Cassette Protein 1. Esta unión permite que la ApoA1 recoja el colesterol de estas células espumosas y de los otros tejidos que tienen estos receptores, formándose lo que se conoce como el HDL naciente, que luego posteriormente se convierte en HDL3 y finalmente en HDL2 y finalmente en la molécula de HDL, también haciendo uso de un proceso en donde este colesterol que recoge lo convierte en ésteres de colesterol a través de una enzima que posee que se conoce como la LCAT o LCAT, que son las siglas en inglés para lecitin colesterol aciltransferasa. Este HDL no solamente recoge este colesterol, sino que puede llevarlo a otros tejidos donde es necesario, como son las suprarrenales y las gónadas, interactuando con unos receptores que se conocen como SRB1 por las siglas en inglés de receptores de scavenger B1. Todo este proceso se conoce como transporte reverso de colesterol y es muy importante en todo el proceso fisiológico de la aterosclerosis
y es una de las razones por las cuales se conoce coloquialmente el HDL como colesterol bueno, que vamos a estar revisando más adelante si en realidad es un buen término o no. Entonces, el HDL no solo toma lípidos desde las células espumosas, sino también desde el VLDL, del IDL y del LDL. Y esto lo hace a través de una proteína llamada proteína transportadora de ésteres de colesterol, CETP por sus siglas en inglés. Y asimismo llega al hígado, en donde por medio de la interacción de la ApoA1 con su receptor específico en el hepatocito, deposita el contenido lipídico para ser usado en los procesos que ya hemos descrito. Entonces, una descripción general de las lipoproteínas, para que entonces un resumen de todo esto que les he comentado hasta ahora. Bien, las lipoproteínas la que más contiene triglicéridos son los kilomicrones, su contenido aproximadamente de un 90% de triglicéridos, y le sigue el VLDL. Quien tiene menos triglicéridos son el HDL y el LDL con un 15% aproximadamente. El que tiene mayor contenido proteico es el HDL con un 50% aproximadamente, y los kilomicrones el que menos proteínas tiene con un 1%. El que más tiene ésteres de colesterol es el LDL con un 50%, le sigue el IDL con un 35% y el que menos tiene son los kilomicrones con un 3%. Entonces, idea central, el LDL transporta la mayoría de ésteres de colesterol y los kilomicrones con el VLDL son los que tienen la mayor cantidad de triglicéridos. Esta explicación que les he dado hasta ahora, como les mencioné anteriormente, es una explicación secuencial, es la explicación que usualmente encontramos en los libros y para que se pueda entender. Pero en realidad todos estos procesos se entremezclan y ocurren simultáneamente. Entonces, espero que no se hayan dormido con esa explicación fisiológica necesaria si queremos hacer lo que es el llamado deep dive, toda esta explicación completa. Pero entonces, ya que hablamos del metabolismo de los lípidos y de las lipoproteínas, que hay de todo el tema de la relación entre niveles elevados de ciertas lipoproteínas y el riesgo cardiovascular. Pues comencemos hablando del marco conceptual tradicional, ese marco conceptual que nos dice que la responsabilidad de la aterosclerosis es por el LDL, por el colesterol LDL, llegándose a conocer en la cultura popular como el, entre comillas, colesterol malo. Este marco tradicional nos dice que es el colesterol LDL el responsable del proceso de aterosclerosis, ya que este es el que se deposita en la túnica íntima, que luego es oxidada y que con esta oxidación ocurre la activación de monocitos, que se convierte en células espumosas, que liberan factores que estimulan la proliferación del músculo liso vascular, etc. Todo esto ya lo revisamos. Y todo este marco tenemos que nace alrededor del año 1961 con el estudio de Framingham, en donde se encontró la relación aparente entre niveles elevados de colesterol y enfermedad cardiovascular, y que posteriormente en los estudios subsecuentes hacen la distinción de que el riesgo de hecho era con el colesterol LDL y que al contrario los niveles elevados de HDL se asociaban con menos eventos cardiovasculares, y de ahí todo el famoso colesterol bueno versus colesterol malo. Y pues posteriormente se afianza con los múltiples estudios donde se ve que esta relación parece que es lineal, es decir, a mayores niveles de colesterol LDL, mayores eventos cardiovasculares, y que mayor reducción de LDL, menos eventos cardiovasculares. De ahí que hoy por hoy muchos aceptan esa concepción de muchos médicos que dicen que mientras más bajo, mejor. ¿Qué pasa? En realidad no existe colesterol bueno y no existe colesterol malo. Todo el colesterol es exactamente el mismo. Lo que tenemos es colesterol dentro de distintas lipoproteínas con distintas estructuras moleculares y contenido de este colesterol dentro de estas lipoproteínas. El colesterol dentro de una lipoproteína de baja densidad es exactamente igual al colesterol dentro de una lipoproteína de alta densidad o de una VLDL. La diferencia es la cantidad, que como mencionamos ya ahora son distintos porcentajes, y que esto es lo que le da el término de densidad a las distintas lipoproteínas. Mientras más lípidos contenga, menor es su densidad. Así, por ejemplo, el HDL es el que menos lípidos tiene comparado con el LDL y este menos con el IDL. Pero químicamente, molecularmente, el colesterol es exactamente el mismo. No hay colesterol bueno, no hay colesterol malo. La clave aquí en todo este proceso es la partícula. ¿Por qué se deposita la lipoproteína de baja densidad que hoy por hoy se utiliza indistintamente del término de colesterol
malo. Recordemos la fisiopatología. Las LDL, así como las VLDL, tienen ApoB. Las LDL tienen ApoB100 y las VLDL tienen ApoB48. Asimismo también las IDL y sus remanentes respectivos. Y es esta interacción de ApoB con los proteoglicanos de la matriz extracelular el paso inicial necesario para el depósito de las lipoproteínas en la túnica media y su contenido lipídico. Yo pienso que particularmente la confusión viene de dos hechos. Primero, esa relación estadística encontrada en los estudios epidemiológicos iniciales en donde niveles elevados de colesterol LDL se asociaban a más eventos cardiovasculares y también a un error fundamental en la interpretación que nosotros tenemos de esa medición del perfil lipídico. Porque cuando el perfil lipídico se hace, no nos están midiendo las lipoproteínas, nos están midiendo es el colesterol. Esto es importante, así que lo repito. El perfil lipídico lo que reporta es la totalidad del colesterol, no la totalidad de lipoproteínas. Y a su vez, lo que tenemos es que el perfil lipídico mide el colesterol total, mide el colesterol HDL y mide los triglicéridos. Y a partir de aquí, de una fórmula conocida como la fórmula de Friedewald, se calcula, se estima el resto del colesterol, que son el VLDL y el LDL. La fórmula básicamente dice que el LDL es igual al colesterol total menos HDL menos VLDL y que el VLDL es igual a los triglicéridos entre 5, haciendo referencia a esa relación de que es más el contenido de triglicéridos en una lipoproteína de muy baja densidad que de colesterol, específicamente en un radio de 5:1. Pero pasa lo siguiente, tanto la fórmula como la medición me están hablando del colesterol en términos de masa, que es lo que nos referimos cuando hablamos de miligramos por decilitro, no en términos de partículas, y es aquí cuando ocurre la confusión fundamental. El proceso patológico de inicio de aterosclerosis es mediado por el depósito de lipoproteínas, no de colesterol, pero el perfil lipídico lo que mide es colesterol, no lipoproteínas. Y de aquí es donde pienso que viene la confusión de colesterol bueno versus colesterol malo. No solo está esta confusión en terminología y conceptos, sino con respecto a la responsabilidad de cada una de las lipoproteínas. Hoy por hoy es aceptado el consenso de que niveles elevados de colesterol LDL, que como ya vamos viendo más que nada es un surrogado en términos de medición de la cantidad de lipoproteínas de baja densidad, se asocian a más enfermedad cardiovascular, sino que niveles elevados de HDL parece que tienen una relación contraria. A mayores niveles, menos eventos cardiovasculares. Esto es algo desconocido y pues que se atribuye a todo ese proceso de transporte reverso de colesterol mediado por la ApoA1. Sin embargo, existe evidencia para decir que quizás el LDL no es la mejor medida de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, en el estudio de Framingham, un análisis de los datos mostró que el radio, esa división entre colesterol y HDL, afectaba significativamente el riesgo de eventos coronarios, mucho más que la simple medición de LDL. Nos da un estimado mejor del riesgo coronario comparado con el LDL. Un metaanálisis muy conocido de JAMA, publicado en 2009, que evaluó 302.430 personas, encontró que ese radio de colesterol HDL era un mejor predictor de riesgo que el LDL. Otro metaanálisis también de JAMA, un poco más reciente, el año 2012, encontró que el poder predictivo del colesterol no HDL, es decir, todo aquello que no fuera HDL, LDL, VLDL, etc., era superior al LDL aislado en determinar el riesgo cardiovascular. Y también vieron que la medición directa de ApoB, porque la ApoB se puede medir, era superior al LDL en la determinación del riesgo. En 2019, en Lancet, tenemos otra evidencia, se publica un estudio de cohortes de 400.000 participantes de 19 países que mostró que la tasa de eventos cardiovasculares a 30 años era aproximadamente de 3 a 4 veces mayores los que tenían un colesterol no HDL elevado comparados con los que lo tenían bajo. Fue una asociación que fue lineal y constante y que parece que este colesterol no HDL es un mejor predictor del riesgo que si simplemente la medición del colesterol LDL. Otra evidencia está en una publicación del año pasado de Johansen y colaboradores en el Journal of American College of Cardiology, que mostró cómo los niveles elevados de ApoB y de colesterol total no HDL reflejan mejor el riesgo cardiovascular
que si simplemente el LDL solo. Ellos evaluaron y compararon cómo estas mediciones reflejan el riesgo residual en 13.015 pacientes que fueron tratados con estatinas en el Copenhagen Heart Study, y vieron que tanto la ApoB como el no HDL reflejaban mejor el riesgo de recurrencia de infarto agudo de miocardio, mientras que la ApoB era incluso superior al colesterol no HDL como un marcador de mortalidad por todas las causas. La conclusión que ellos tuvieron fue que la ApoB debería ser el marcador principal para evaluar en la decisión de terapia hipolipemiante y de seguimiento de la terapia con estatinas. Y muy importante es que ellos identificaron que el riesgo iniciaba con valores mayores de 92 miligramos por decilitro, lo cual es mucho más bajo que el valor recomendado de mayor de 130 miligramos por decilitro que describen las guías americanas actualmente y que ya vamos a ver dentro de poco. Básicamente es como si nos dijeran, todas aquellas partículas que no son HDL tienen potencial aterogénico, no solamente el LDL. Pues bien, ¿qué es lo que tienen en común todas estas lipoproteínas diferentes a la HDL? Ya sea VLDL, IDL o LDL, todas tienen ApoB, que como dijimos es el paso inicial en el proceso de aterosclerosis. Entonces, quizás es más correcto decir que el riesgo de aterosclerosis no es tanto asociado a las lipoproteínas de baja densidad, sino a las partículas que contienen ApoB. En este aspecto, tenemos una evidencia muy interesante. Hay una publicación de Ferenc y colaboradores en JAMA en el 2019, que es bastante interesante este estudio porque es basado en la aleatorización mendeliana, la cual voy a explicar antes de que hablemos en qué consistió el estudio que arroja evidencia sobre la importancia de la ApoB. La aleatorización mendeliana es una metodología que se aplica en estudios epidemiológicos observacionales en donde toman individuos con mutaciones en genes que tienen función conocida y evalúan las diferencias con el fin de determinar causalidad. Se va a entender mejor cuando les explique en qué consistió el estudio. Resulta que hay muchas mutaciones asociadas a todo el metabolismo lipídico. Hay dos mutaciones muy conocidas que confieren protección cardiovascular. Una de ellas es la deficiencia de ApoC3. La ApoC3 es una enzima que inhibe a la lipoproteína lipasa. Y por ende, al tener menor ApoC3, vamos a tener una lipoproteína lipasa más activa y por ende mayor depuración de VLDL y de triglicéridos. Y se ha encontrado que estos pacientes tienen menos eventos cardiovasculares. Asimismo, hay una mutación que es la asociada a la ganancia de función del receptor asociado al LDL. Obviamente, estos pacientes van a tener una mayor depuración de sangre periférica de las lipoproteínas de baja densidad y se ha encontrado que tienen menores eventos cardiovasculares. Entonces, la pregunta que se hicieron fue, ¿cuáles de estos pacientes con estas mutaciones tienen menor riesgo cardiovascular? Pues ellos tomaron 654.783 participantes y encontraron que la reducción del riesgo cardiovascular era similar en ambos grupos por cada 10 miligramos por decilitro de reducción de VLDL o de LDL. De VLDL en los pacientes que tenían la mutación asociada a ApoC3 y de LDL en los pacientes que tenían la mutación de ganancia de función asociada al receptor de LDL. La conclusión que sacan en este estudio es que el beneficio es igual en ambos grupos y que básicamente se debe a una reducción en el número de moléculas que contienen ApoB. Este modelo conceptual de ApoB como dirigente del proceso de aterosclerosis explica también otras discrepancias con el modelo clásico dirigido básicamente por el colesterol LDL, como son esas diferencias de riesgo que existen en pacientes que tienen un mismo nivel de colesterol LDL, así como el riesgo residual que se ha encontrado que persiste en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a pesar de que tengan un adecuado control con las terapias con estatinas. Es sabido, por ejemplo, que no todos los pacientes que tienen un colesterol LDL elevado hacen eventos cardiovasculares y que hasta un 40% de los pacientes con enfermedad coronaria tienen un LDL controlado. Asimismo, en los pacientes diabéticos, como ya les mencioné, existe un riesgo residual a pesar de un adecuado control. Entonces, es aquí donde vemos que el marco determinado por ApoB reconcilia estos fenómenos y cómo usualmente incurrimos en errores de interpretación. La idea central es la siguiente. La masa total de colesterol LDL no siempre se correlaciona con el número total de partículas de lipoproteínas de baja densidad. Lo repito, para que quede claro. La masa total de colesterol LDL no siempre se correlaciona con el número total de partículas de lipoproteínas de baja densidad y esto es muy importante para entender todo ese modelo que estamos hablando aquí dirigido por ApoB.
Sí, usualmente nosotros tenemos que un nivel mayor de colesterol LDL implica una mayor cantidad de lipoproteínas de baja densidad, pero este no es siempre el caso. Y es donde tenemos que conocer un par de cosas más. Las lipoproteínas de baja densidad no son todas iguales. De hecho, hasta el día de hoy se han identificado hasta 8 categorías y subfracciones de lipoproteínas de baja densidad que por el momento pues escapan al tema de esta revisión. Lo que sí debemos conocer es que existe un tipo de lipoproteínas de baja densidad muy particular, que son lipoproteínas de baja densidad pequeñas y con carga negativa, y son las que usualmente son más aterogénicas, ya que su carga negativa interactúa con la carga positiva de los proteoglicanos de la matriz extracelular de los vasos del endotelio, y además por ser pequeñas no son tan fácilmente depuradas por el receptor de LDL a nivel del hepatocito. Así lo que terminamos aquí es con partículas que persisten más tiempo en la sangre y se depositan más fácil en el endotelio. Y es la razón por la cual estas lipoproteínas de baja densidad, pequeñas, son particularmente aterogénicas. Pues bien, aquí es donde la cosa se pone un poco interesante. Yo puedo tener dos pacientes, ambos con un colesterol LDL aparentemente en metas, digamos 70 miligramos por decilitro, pero pacientes que van a tener una cantidad distinta de partículas de lipoproteínas de baja densidad. ¿Cómo es posible esto? Sencillo. Como hemos mencionado, cuando hablamos de cantidad de colesterol hacemos referencia a esa masa total depositada en las partículas. Entonces hagamos un ejercicio mental. Yo tengo paciente A que tiene 70 miligramos por decilitro de colesterol LDL, pero está distribuido en partículas grandes de lipoproteínas de baja densidad. Mientras que paciente B puede tener esa misma cantidad, esos mismos 70 miligramos por decilitro, pero distribuido en partículas pequeñas de lipoproteínas de baja densidad. ¿Cuál es la diferencia? Que las partículas más grandes cargan más colesterol y por ende ese colesterol total estará distribuido en una menor cantidad de partículas, mientras que el paciente B, cuyas lipoproteínas de baja densidad son más pequeñas, va a tener una mayor cantidad de estas moléculas en donde toda esa cantidad de colesterol va a estar distribuida. Hagamos un ejercicio mental, por poner números arbitrarios, pero para que sea más entendible. Supongamos que paciente A tiene esos 70 miligramos por decilitro distribuidos en 20 partículas de lipoproteínas de baja densidad grandes, mientras que paciente B tiene esos mismos 70 miligramos por decilitro de colesterol LDL distribuido en 100 partículas pequeñas de lipoproteínas de baja densidad. Y pues resulta que si bien la masa de colesterol es la misma, el número de partículas es distinto. Y sucede que independientemente del tamaño de la partícula de lipoproteína de baja densidad, cada una de ellas tiene una molécula de ApoB. Por ende, el paciente en el que predominan las lipoproteínas de baja densidad pequeñas va a tener mayor cantidad de moléculas de ApoB comparado con el paciente que tiene las lipoproteínas de baja densidad grandes. Y como hemos visto, ApoB es el principal dirigente del proceso aterosclerótico y por ende el riesgo cardiovascular de estos pacientes va a ser distinto. Esto lo soporta un metaanálisis que fue publicado en Annals of Internal Medicine del año 2009, en donde analizaron 24 estudios que evaluaban la asociación entre resultados cardiovasculares y las subfracciones de LDL, su distribución y también el número total de partículas, encontrando que una concentración elevada de partículas de LDL, ojo, concentración elevada de partículas LDL, no de colesterol LDL, se asociaba consistentemente con un mayor riesgo cardiovascular independientemente de los marcadores lipídicos, es decir, independientemente de esa masa de colesterol. Así de esta forma yo puedo tener fenotipos de pacientes normolipémicos pero con niveles elevados de ApoB y pacientes hiperlipémicos con niveles normales de ApoB y van a tener un riesgo cardiovascular distinto. Ahora bien, hablábamos de la diabetes tipo 2 y cómo el modelo de ApoB explica el riesgo residual cardiovascular que existe en estos pacientes. Pues bien, resulta que la resistencia a la insulina produce un remodelamiento de las lipoproteínas de baja densidad que en última se traduce en una producción, en una predominancia de partículas de estas variantes pequeñas y se ha observado que en la diabetes mellitus tipo 2 a medida que la resistencia a la insulina progresa, la concentración de colesterol LDL puede no variar, pero sí los niveles de ApoB, es decir, aumenta el número total de partículas a pesar de que se tenga
un colesterol LDL aparentemente controlado. Por ejemplo, existe el trabajo de Rosenson en el Journal of Atherosclerosis que encontró que el 41% de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tenían un LDL menor de 70 miligramos por decilitro controlados con estatinas tenían un exceso de lipoproteínas de baja densidad. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos evidencia de que básicamente todo colesterol no HDL, es decir, toda partícula que no sea una lipoproteína de alta densidad, tiene potencial aterogénico. Y lo que todas tienen en común es que tienen una molécula de ApoB. Si esto es así, ¿por qué simplemente no medimos ApoB? Pues resulta que sí se mide, pero no como primer examen recomendado, o por lo menos esto no es lo que recomiendan las guías americanas de la AHA y de la ACC. Ellos dicen que se debe medir ApoB como un estudio adicional para guiar el inicio de estatinas en pacientes con riesgo limítrofe o intensificarla en aquellos que tienen un riesgo intermedio. A diferencia de las guías europeas, sí las ponen un poco más en el centro, esas guías que fueron publicadas en el 2019, declarando que es una medida más adecuada para determinar el riesgo cardiovascular e inicio de terapia, más que si simplemente medir el colesterol LDL o todo aquel que es no HDL. Ya que estamos hablando entonces de las guías y esas recomendaciones que nos hacen, repasemos entonces exactamente qué es lo que nos hablan con respecto a la prevención cardiovascular con base en el perfil lipídico. La recomendación actual más o menos consistente entre todas las sociedades es hacer el tamizaje de riesgo cardiovascular en pacientes entre 40 y 75 años, sin claridad con respecto a si se debe hacer en población menor. Esto porque el principal determinante del riesgo cardiovascular es y seguirá siendo la edad. Este modelo de pensamiento en que si le hacemos cálculo de riesgo cardiovascular a pacientes menores de 40 años o no, está influido mucho por ese modelo mental, por esa expectativa de decisión de inicio de estatinas, partiendo de que los estudios han demostrado que la reducción del riesgo relativo asociado a la terapia de por vida con las estatinas se sitúa entre un 20 y un 30%. Pero hay que recordar que el riesgo relativo no se puede analizar individualmente, sino teniendo en cuenta el riesgo absoluto, el cual es determinado por la edad. Entonces, por ejemplo, hagamos una comparación. Supongamos que yo tengo dos pacientes. Tengo paciente A y tengo paciente B. Resulta que paciente A es una mujer de 40 años, es mujer, no fuma, tiene un LDL de 180 y un HDL menor de 40. Mientras que paciente B tiene 65 años, es hombre, no fuma y tiene exactamente el mismo perfil lipídico. Tiene un LDL de 180 y un HDL menor de 40. Resulta que el riesgo cardiovascular de ambos pacientes no va a ser el mismo, a pesar de que tengan unos mismos valores en su perfil lipídico. Por ejemplo, el paciente A, esa mujer de 40 años, joven relativamente, su riesgo cardiovascular calculado a 10 años es de un 1%. Y esa paciente, si se le inician estatinas por un tiempo de 10 años aproximadamente, en dosis de moderada a alta intensidad, va a reducir su riesgo solamente entre un 0.2 a un 0.3%, mientras que paciente B, ese paciente de 65 años que tiene exactamente el mismo perfil lipídico, su riesgo cardiovascular calculado a 10 años es del 12%, iniciando esas estatinas se le reduciría entre 3 a un 4%, lo cual sí justificaría aproximadamente la terapia. Entonces, como vemos, el principal determinante del riesgo cardiovascular es la edad, por lo que en realidad el beneficio con el pensamiento de iniciar estatinas en pacientes menores de 40 años es muy poco. El beneficio podría ser si identificamos ese paciente que tiene malos hábitos de estilo de vida y orientarlo hacia cambios de estilo de vida, ahí podría existir el beneficio. Existe otra limitante con el cálculo de riesgo cardiovascular y es que la mayoría de calculadoras nos evalúan el riesgo es a 10 años y han sido validadas en su mayoría en poblaciones en el rango de edad entre 45 a 70 años. Son muchas las escalas actuales, está la escala de Framingham, la ATP3, el Score CVD, QRIS, QRIS2, Reynolds, ACC, AHA, JBC3, etc. Todas son similares, la que se recomienda el uso actual es la de la ACC-AHA, y esta, como ya dije, está dirigida a menores de 45 años y tiene en cuenta no solamente pues la edad, sino el sexo, la raza, los niveles de colesterol total y de HDL, así como el antecedente de hipertensión, los valores de sistólica y diastólica, así como la presencia de diabetes y tabaquismo. Pues resulta que recientemente en el 2019 se publicó un nuevo modelo, una nueva calculadora conocida como LifeCVD. La ventaja de esta es que no solamente estima el riesgo a 10 años, sino que también lo estima de por vida, incluso en menores de 40 años, y también determina cómo cambia
ese riesgo con respecto al abandono del hábito tabáquico y el inicio de estatinas a distintas dosis. Y tiene una ventaja. Las demás calculadoras han validado más que nada en poblaciones europeas y americanas. Esta, a diferencia de las anteriores, se realizó con cohortes más recientes, prácticamente derivada del estudio multiétnico de aterosclerosis, el famoso MESA. Y pues cabe decir que esta también tiene su propia calculadora de riesgo. Entonces, dato ahí para tener en cuenta. En fin, independientemente de la calculadora que se utilice, la que se recomienda actualmente, como ya les dije, es ACC-AHA. Tenemos que calcular el riesgo cardiovascular a 10 años y nos encontramos con distintos valores que clasifican al paciente en distintos niveles de riesgo y en distintas conductas. Tenemos los pacientes que tienen un riesgo bajo, es aquellos que a 10 años su riesgo cardiovascular es menor del 5%. En estos pacientes se recomienda cambios de estilo de vida. Tenemos aquellos pacientes que tienen un riesgo limítrofe, aquellos cuyo riesgo está entre 5 y menos del 7.5% a 10 años. También se les recomienda cambios de estilo de vida. Y tenemos los pacientes que están en riesgo intermedio y en riesgo alto. Los pacientes que tienen un riesgo intermedio es aquellos que tienen a 10 años la probabilidad de un evento cardiovascular mayor de 7.5% pero menor del 20% a 10 años. A estos pacientes se les recomienda estatinas de moderada intensidad con meta de reducir el LDL en un 30% del valor registrado en que está elevado al momento de su valoración. Y a los pacientes que tienen un riesgo alto es aquellos que tienen una probabilidad de un evento cardiovascular a 10 años más del 20%, se les recomiendan son las estatinas en alta intensidad para reducir ese LDL en un 50%. Y nos dicen que en pacientes con riesgo limítrofe y que tienen riesgo intermedio, podemos utilizar otras herramientas para guiar la decisión de iniciar o no estatinas. Una de ellas muy famosa es el score de calcio coronario. El score de calcio coronario es una tomografía que se realiza a nivel de las arterias coronarias sin uso de contraste, en donde se hace un cálculo con respecto a los resultados y donde si el paciente tiene un valor mayor de 100 o mayor del percentil 75 para edad, raza y sexo, se les recomienda iniciar estatinas. Los pacientes que tienen un score de calcio coronario entre 1 a 99 nos hablan que, bueno, hay que considerar las estatinas, sobre todo si ese paciente es mayor de 55 años, pero pues no es una camisa de fuerza, no nos dicen tiene que iniciarlas. Y el paciente que tiene un score de calcio coronario de 0, nos dicen que no hay que iniciarlas, porque resulta que los pacientes que tienen este puntaje en este examen tienen un riesgo a 10 años muy por debajo del 7.5%, siendo la excepción aquí los pacientes fumadores y los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, en ellos estarían indicados las estatinas. La guía, aparte de el score de calcio coronario, también nos da otros factores que hay que considerar que justificarían el iniciar la terapia en riesgo limítrofe e intensificarla en riesgo intermedio. Tenemos los pacientes que, mujeres con historia de preeclampsia, mujeres con menopausia temprana, pacientes con enfermedad reumatológica, con VIH, historia familiar de enfermedad coronaria temprana, enfermedad renal crónica, hipertrigliceridemia persistente, PCR elevada, niveles elevados de ApoB y niveles elevados de lipoproteína A. Y aquí es donde vemos que dentro de estos factores adicionales es que nos hablan de la ApoB. Y no solamente nos hablan de la ApoB, sino que nos hablan de otro protagonista muy poco conocido, que es la lipoproteína A. Y este es un momento adecuado para que hablemos de ella. Casualmente, el 25 de marzo pasado fue su día, el día de la lipoproteína A, designado como para generar conciencia sobre este marcador poco conocido de aterosclerosis y que muy pocos médicos conocen. Entonces, ¿qué es la lipoproteína A? La lipoproteína A es una forma distinta de la molécula de lipoproteína de baja densidad que se caracteriza porque unida a su ApoB de forma covalente por un enlace disulfuro tiene otra proteína llamada ApoA. Ojo, no confundir, no estamos hablando de la apoproteína A, esa A mayúscula que caracteriza al HDL, no, su nomenclatura es ApoA, A minúscula, haciendo referencia a que es una molécula completamente distinta. El tema es que esta pequeña molécula adicional le da unas propiedades distintas a la lipoproteína de baja densidad, particularmente porque se parece estructuralmente al plasminógeno y al parecerse al plasminógeno molecularmente inhibe competitivamente la conversión de plasminógeno en plasmina. Entonces, lógicamente, ¿qué pasa si hay menor activación periférica del plasminógeno? Pues vamos a tener menores niveles de plasmina y por ende menor fibrinólisis, derivando esto hacia un ligero estado protrombótico por mayor cantidad de fibrina. Además de esto, la lipoproteína A tiene mayor afinidad por los macrófagos y por ende mayor formación de células
espumosas. De esto hay algo de evidencia, se han encontrado niveles elevados de lipoproteína A en ateromas coronarios, así como en tejidos de lesiones culpables de infarto en pacientes con enfermedad coronaria inestable. También pueden estimular la expresión, esta lipoproteína A puede estimular la expresión de moléculas de adhesión, facilitando el reclutamiento y diapédesis de los macrófagos. Y también, particularmente, la oxidación de lipoproteína A se hace por otro mecanismo inmunológico inflamatorio distinto, particularmente activando la cascada inflamatoria mediado por receptores TOL tipo 2. Los niveles de lipoproteína A parece que son mediados por genética, parece que tiene ese componente genético. Sin embargo, hay evidencia de que la interleuquina 6 estimula su producción, siendo este quizás uno de esos enlaces o la explicación de ese enlace conocido que existe, que se ha demostrado entre inflamación sistémica y aterosclerosis. En fin, con toda esta explicación de lo que hace la lipoproteína A, esto se traduce en un mayor riesgo aterosclerótico y protrombótico cuando los niveles de esta molécula están elevados. Y curiosamente también ha sido relacionada con el desarrollo de estenosis aórtica. Y es una relación para estos dos fenómenos, tanto aterosclerosis como estenosis aórtica, que parece ser lineal y directa. Por poner unos ejemplos, en un subgrupo de pacientes participantes en el Fourier fue este estudio que evaluó el inhibidor del PCSK9, el evolocumab, son estos fármacos y el mecanismo de acción vamos a estarlo evaluando en los próximos episodios, pues se encontró con un subgrupo de pacientes que tenían estatinas, enfermedad cardiovascular aterosclerótica y niveles elevados de lipoproteína A mayores de 165 nanomoles por litro. Se vio que ellos tenían un mayor riesgo de enfermedad coronaria, de infarto agudo de miocardio o de revascularización urgente. Y también se ha encontrado que en la hipercolesterolemia familiar hay niveles elevados de lipoproteína A. Entonces, ¿qué nos dicen las guías con respecto a la lipoproteína A? Veamos. La Sociedad Europea de Cardiología recomienda que se mida al menos una vez en los adultos para evaluar a aquellos que tienen unos niveles muy altos, descritos como mayor de 180 miligramos por decilitro o mayor de 430 nanomoles por litro, ya que estos pacientes, imagínense, miren lo que nos dicen, estos pacientes tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica de por vida similar a los que cursan con una hipercolesterolemia familiar heterocigótica. Es decir, la detección de lipoproteína A es muy importante porque los niveles elevados confieren un riesgo aterosclerótico elevado. La AJA no dice en quiénes evaluarlo, pero dice que niveles mayores de 50 miligramos por decilitro o más de 125 nanomoles por litro es un factor de riesgo adicional, que como ya vimos justifica el inicio de estatinas en pacientes entre 40 y 75 años que tienen un riesgo entre 7.5 y 19.9%, es decir, aquellos que tienen un riesgo de limítrofe intermedio. Algo importante que ocurre con la lipoproteína A es que sus valores no son afectados por la terapia con estatina. Entonces, cuando nos dicen que niveles elevados de lipoproteína A justifican el inicio de terapia o la intensificación de esta, no son para reducir la lipoproteína A, sino que son para tratar de mitigar ese riesgo elevado del paciente, tratando de actuar nosotros sobre el colesterol LDL. La National Lipid Association recomienda que se mida básicamente en el mismo grupo de pacientes en quienes se sospecha hipercolesterolemia familiar, que son aquellos familiares de primer grado, aquellos pacientes que tienen familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, aquellos que tienen que tuvieron el evento en hombres antes de los 55 años y en mujeres antes de los 65 años, aquellos que tienen una historia prematura de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y en aquellos que tienen hipercolesterolemia familiar primaria confirmada o sospechada, es decir, aquellos que pues tienen un LDL mayor de 190 miligramos por decilitro. De estos pacientes vamos a estar hablando en los próximos episodios. También es razonable que nosotros evaluemos los niveles de lipoproteína A en aquellos pacientes en los cuales no observamos una reducción esperada del LDL con la terapia con estatinas, ya que como vimos, las estatinas no afectan los niveles de lipoproteína A y pues recordemos que la lipoproteína A es una forma de lipoproteína de baja densidad. Y si encontramos niveles elevados y la historia a nosotros nos hace sospechar que el paciente puede estar cursando con algún estado de inflamación crónica, pues es prudente medir niveles de interleuquina 6, ya que como vimos,
los niveles de interleuquina 6 estimulan la producción de lipoproteína A, y si encontramos algo modificable, pues podríamos quizás intervenir en esa parte. Entonces, como ya les mencioné, unos niveles elevados de lipoproteína A son justificación para iniciar estatinas en grupos con riesgo limítrofe o para intensificar la terapia en quienes ya la reciben. Pero nuevamente, y esto tiene que quedar claro, las estatinas no reducen los niveles de lipoproteína A. De hecho, como ya les dije, una de las indicaciones de estudiar es cuando el LDL no baja como esperábamos, y nosotros iniciamos las estatinas o las intensificamos en estos pacientes que tienen lipoproteína A alta, es porque queremos intervenir a nivel del LDL y queremos reducir ese riesgo cardiovascular lo más que podamos. Ahora bien, ¿hay fármacos que reduzcan la lipoproteína A? Sí los hay, pero infortunadamente no hay ensayos doble ciego aleatorizados que hayan evaluado la intervención a nivel de lipoproteína A y desenlaces cardiovasculares. Lo que tenemos hasta el momento son resultados de análisis de subgrupos de otros estudios. Básicamente son dos fármacos que pueden actuar sobre la lipoproteína A. Uno de ellos son los inhibidores del PCSK9, fármacos que estaremos evaluando en los próximos episodios, donde los estudios de estos fármacos en los análisis de subgrupos han demostrado que reducen los niveles de lipoproteína A aproximadamente un 26%. Por ejemplo, en el estudio del evolocumab, que fue el Fourier, por cada reducción de 25 nanomoles por litro de lipoproteína A, se tradujo o hubo una reducción relativa del riesgo de eventos por enfermedad cardiovascular aterosclerótica en un 15%. Otra evidencia es que en el Odyssey, que evaluó el alirocumab, encontraron que el beneficio en la reducción de lipoproteína A y eventos cardiovasculares era independiente de los niveles de colesterol LDL, y que en pacientes con eventos coronarios recientes, niveles de lipoproteína A mayor de 13.7 miligramos por decilitros versus quienes tenían valores menores a este número, se asociaban con más eventos cardiovasculares a pesar de que su LDL estuviera menor de 70 miligramos por decilitro. Entonces, como vamos viendo, no es solo el colesterol LDL. Podemos tener pacientes con colesterol LDL normal o en metas que siguen estando en riesgo si no tenemos en cuenta otras variables como son la ApoB y en este caso la lipoproteína A. Existe un fármaco que reduce la lipoproteína A, pero pues que en realidad no se utiliza por su gran cantidad de efectos adversos, y es el ácido nicotínico, el cual en dosis de 2 a 4 gramos al día reduce los niveles de lipoproteína A, al parecer hasta en un 38%, y también reduce el LDL, la ApoB, el LDL pequeño, esas partículas de LDL pequeño, los triglicéridos, y aumenta el HDL, pero pues tiene una gran cantidad de efectos adversos y no se utiliza hoy en día. Entonces a mí me llama mucho la atención, con todo lo que hemos visto y que está disponible en la literatura médica, que actualmente se reserve la medición de ApoB y de lipoproteína A como factores adicionales para tener en cuenta, sobre todo cuando hemos visto cómo estos dirigen el proceso aterosclerótico de forma importante, y también cómo la meta de tratamiento sigue siendo dirigida a alcanzar determinados porcentajes de reducción del LDL o valores absolutos de reducción de colesterol LDL sin tener en cuenta niveles de ApoB o de lipoproteína A. Entonces, hasta el momento hemos revisado cada uno de los protagonistas importantes de esa relación entre lípidos y riesgo cardiovascular, pero nos falta uno. ¿Qué hay de los triglicéridos? Pues bien, es debatible el aumento del riesgo cardiovascular asociado a su elevación, ya que parece que en los estudios epidemiológicos existe esa confusión, porque se ha encontrado que usualmente esa combinación de hipertrigliceridemia va asociada a niveles de HDL bajo. Entonces está la confusión con respecto a si el riesgo cardiovascular es atribuible a niveles elevados de triglicéridos o simplemente a HDL bajo. La recomendación hoy por hoy es que en casos de hipertrigliceridemia y LDL elevado, recomiendan es tratar la hipercolesterolemia LDL con estatinas. Las estatinas tienen una capacidad moderada de reducción de triglicéridos, en promedio de 10 a 15% en ayunas, hasta un 20 en un 30% con dosis de alta intensidad. Asimismo, el ezetimibe tiene una capacidad para reducirlos en un 7 a un 8% y los inhibidores de PCSK9 en un 2 a un 23%. En el próximo episodio hablaremos de las terapias. Ahora bien, ¿qué hay de la hipertrigliceridemia aislada?
El tratamiento en estos casos depende del valor de triglicéridos y del riesgo cardiovascular del paciente. La hipertrigliceridemia la clasificamos acorde a sus valores en moderada, si está entre 150 a 499 miligramos por decilitro, de moderada a grave, si está entre 500 a 999 miligramos por decilitro, y grave, si sus valores son más de 1000 miligramos por decilitro. Entonces, hablemos primero del paciente que tiene triglicéridos elevados y sin riesgo cardiovascular. En todos los pacientes debemos dar siempre recomendaciones de dieta para reducir los triglicéridos. La dieta específicamente en estos pacientes se les recomienda es mantener un peso adecuado, reduciendo la ingesta de carbohidratos simples, de azúcares refinados y comidas con alto índice glicémico o ricos en fructosa. Siendo más específicos, se recomienda que la ingesta de azúcares diarias sea de menos del 6% de las calorías totales, así como menos del 30 al 35% del porcentaje de calorías totales de grasas. Lo ideal que tenemos que hacer aquí es reducir los azúcares más que podamos y las grasas, lo ideal es evitar las grasas saturadas y las grasas trans. A estos pacientes se les recomienda que su ingesta de grasas sean mono o poliinsaturadas. Más adelante en los próximos capítulos hablaremos en detalle de la evidencia que existen con respecto a la dieta y prevención cardiovascular. Y en estos pacientes se les recomienda limitar la ingesta de alcohol, particularmente aquellos que tienen unos triglicéridos mayor de 500 miligramos por decilitro, no tanto porque el alcohol favorezca a la mayor producción de triglicéridos a nivel de síntesis hepático, sino porque esta relación de triglicéridos elevados e ingesta de alcohol predispone a casos de pancreatitis. Habiendo dicho esto, existe un lugar para la terapia farmacológica, pero ojo, que quede claro, en estos casos en donde el paciente no tiene riesgo cardiovascular, o por lo menos su riesgo cardiovascular no es elevado, el propósito es disminuir el riesgo de pancreatitis. Y este riesgo empieza a partir de 500 miligramos por decilitro de triglicéridos. Entonces, en estos pacientes que no tienen riesgo cardiovascular, la indicación de terapia es cuando los valores están mayor de 500 y en este escenario se recomienda iniciar con los fibratos. Con los fibratos hay que tener ciertas cosas en cuenta. Ellos reducen los triglicéridos en un 50 a un 70% y aumentan levemente el LDL en un 5 a un 20% sin tener muy clara la significancia clínica de esta elevación. Parece que elevan más que nada el colesterol LDL, pero no el número de partículas. Los fibratos también interactúan con la warfarina, así que mucho cuidado en los pacientes que les inicien fibratos estando con warfarina. A estos pacientes deben reducirle la dosis del anticoagulante en un 30% aproximadamente. Y con respecto a la elección de fibratos, se prefiere el fenofibrato en comparación con el genfibrosilo, ya que el fenofibrato tiene menos efectos adversos. Además que el genfibrosilo eleva mucho más el LDL y produce más toxicidad muscular, particularmente cuando se asocia a estatinas. Parece que el genfibrosilo interactúa con la eliminación renal de las estatinas, la limita y por ende aumenta sus niveles en sangre entre 1.5 a 5.7 veces más, lo cual se relaciona con mayores eventos de toxicidad muscular. Asimismo, el fenofibrato no está exento de riesgo. Existe el riesgo de toxicidad hepática, existen algunos reportes de lesión hepática aguda, de trasplante y de muerte. La idea es tener un perfil hepático inicial y monitorizar al paciente. Si existen signos o síntomas de lesión hepática o si las transaminasas se nos elevan más de 3 veces el límite superior de lo normal o si existe una elevación asociada a hiperbilirrubinemia, pues lo recomendable es suspenderlos. También se han asociado a ciertos casos de nefrotoxicidad que parece que es de carácter prerrenal, pero pues afortunadamente es reversible con la suspensión del medicamento. Si con la dieta y los fibratos el paciente persiste con triglicéridos mayor de 500 miligramos por decilitro o no se alcanzan valores por debajo de este número, más de lo esperado, se pueden iniciar los fármacos omega 3. Y hay que aclarar algo, cuando hablamos de terapia farmacológica con omega 3, debemos tener claro a qué nos referimos y las limitaciones de la evidencia con respecto a estos. Primero que todo, no estamos hablando de esas cápsulas que venden en el mercado como suplementos alimentarios etiquetados bajo nombre de aceite de pescado, no. Estamos haciendo referencia a presentaciones comerciales estudiadas en ensayos clínicos aleatorizados. Básicamente son 3 presentaciones con las que se cuentan actualmente. Una de ellas es el icosapentilo,
que es una forma purificada de más del 95% de EPA, que fue la forma comercial que se evaluó en el estudio Reduced y fue en dosis de 4 gramos al día. Y tiene una sola forma comercial que se conoce como Vasepa. También está el ácido carboxílico, que contiene EPA y DHA. También en dosis de 4 gramos al día fue estudiada en el ensayo Strength y se comercializa bajo el nombre de Epanova. Y están los ésteres de EPA y de DHA en dosis de 4 gramos al día en una única forma comercial conocida como Lobasa. Entonces, estas son formas purificadas de ácidos grasos omega 3. En comparación, los suplementos comercializados de aceite de pescado o cápsulas que tienen ahí la etiqueta de omega 3, ellos contienen solamente entre un 30 a un 50% de lo que es omega 3 como tal, en preparaciones que hacen muy difícil la ingesta de esos 4 gramos al día. Ahora, si hay algunos reportes, algunos ensayos donde aparentemente estas formas pues logran reducir los triglicéridos hasta un 50% en dosis de 12 a 15 gramos al día, estas formas menos purificadas. Pero nuevamente, primero es evidencia de baja calidad y segundo, si con estas preparaciones es difícil alcanzar una ingesta de 4 gramos al día, que es lo que se ha estudiado en los ensayos aleatorizados, es mucho más difícil aún en dosis de 12 a 15 gramos al día en estas preparaciones de suplementos alimentarios. Asimismo, los omega 3 parecen algunos ensayos, particularmente el Reduced, parece que reducen los eventos cardiovasculares, pero no el riesgo de pancreatitis. Entonces, ¿qué pasa si el paciente, acabamos de revisar el abordaje del paciente que no tiene riesgo cardiovascular, qué pasa si el paciente tiene riesgo cardiovascular y exactamente qué significa riesgo cardiovascular en el contexto de hipertrigliceridemia? Significa básicamente dos cosas que son basadas en el estudio Reduced, que ya describiremos. Pero básicamente nos dicen dos cosas. El paciente tiene triglicéridos elevados y tiene o enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 con al menos 2 de los siguientes factores, que son edad mayor o igual a 50 años, tabaquismo, hipertensión, un HDL menor de 40 en hombres o menor de 50 en mujeres, una PCR de alta sensibilidad mayor de 0.3 miligramos por decilitro, una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros minuto, que tenga micro o macroalbuminuria o un índice tobillo-brazo menor de 0.9. Entonces, si tenemos un paciente con hipertrigliceridemia y que tiene riesgo cardiovascular, acorde a lo que hemos descrito ahora mismo, que fueron criterios del ensayo Reduced, siempre vamos a mantener la recomendación de la dieta. Y básicamente el cambio con respecto al paciente que no tiene riesgo cardiovascular lo podemos resumir de la siguiente manera, y es iniciar omega 3 y en valores más bajos. El manejo básicamente es el paciente que tiene entre 150 a 499 miligramos por decilitro, se le inician las formas comerciales de omega 3, particularmente el icosapentilo. Si el paciente tiene entre 500 y 999 miligramos por decilitro, es decir, hipertrigliceridemia moderada, iniciamos los omega 3 y si no hay mejoría, añadimos los fibratos. Miren cómo no he mencionado la terapia farmacológica independientemente del riesgo cardiovascular en el paciente que tiene triglicéridos de más de 1000 miligramos por decilitro. Y es que cuando se tiene una hipertrigliceridemia tan marcada, no se inicia manejo farmacológico aún. ¿Por qué? Porque con estos valores el efecto farmacológico es mínimo. Aquí lo que se recomienda en estos pacientes es realizar un cambio en la dieta que sea más estricto y cuando se tengan valores menores de 1000, comenzar la terapia farmacológica acorde a las indicaciones de hipertrigliceridemia moderada o leve, dependiendo de si tiene o no riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son esas recomendaciones dietarias más estrictas? Se les recomienda que las grasas se restringan a menos del 10 al 15% de calorías totales, si es posible, menos del 5%. La buena noticia es que esta indicación de cambiar la dieta y esperar a que los valores desciendan de 1000 miligramos por decilitro no es tan dramática como creemos. Es decir, no es que yo voy a esperar 2 semanas, un mes a que el paciente tenga esos triglicéridos menores de 1000 para poder iniciar la terapia. No, es un paciente que está en riesgo de pancreatitis, es un paciente que hay que lograr un control rápido de esos niveles elevados de triglicéridos. La buena noticia es que cuando se adhiera a esta dieta, a esta reducción de menos del 5% de calorías totales provenientes de las grasas, los triglicéridos reducen hasta un 25% por día. Haciendo que en estos casos esa idea de
cambiar la dieta y esperar a que bajen de 1000 para comenzar la terapia es algo que se alcanza en días. De hecho, la recomendación es apenas el paciente se adhiera a la dieta, en 72 horas debemos hacer un control. Porque si existe una reducción del 25% por día, yo en un paciente que tiene unos triglicéridos, pongamos por ejemplo en 1000 miligramos por decilitro, en 24 o 48 horas ya va a haber una reducción de por lo menos 250 miligramos por decilitro. Así que no es tan dramática esa recomendación de cambiar la dieta y esperar a que bajen antes de comenzar la terapia. Entonces, resumiendo, pacientes con hipertrigliceridemia y riesgo cardiovascular, iniciamos los omega 3 en sus formas aprobadas a partir de valores desde 150 miligramos por decilitro por encima, añadiendo fibratos si no se logra el control. Mientras que si el paciente no tiene riesgo cardiovascular, entonces iniciamos los fibratos solo cuando los triglicéridos son mayor de 500 miligramos por decilitro y luego se pueden añadir los omega 3 si no se alcanza el control. Y en ambos casos, si los triglicéridos son mayores de 1000 miligramos por decilitro, primero tenemos que ajustar la dieta drásticamente hasta tener una ingesta. El ajuste de la dieta es una ingesta de menos del 5% de sus calorías totales en grasas y luego tratamos acorde al riesgo cardiovascular cuando los valores estén menor de 1000 miligramos por decilitro. Vamos a detenernos un poco en los omega 3. ¿De dónde viene la evidencia de beneficio cardiovascular? Pues la literatura es extensa y conflictiva, pero existen dos estudios principales que ya mencioné de pasada anteriormente, son el REDUCED y el STRENGTH. Aparentemente el REDUCED fue exitoso y el STRENGTH parece que no tanto. El REDUCED fue un estudio de 8.179 pacientes con estatinas y riesgo cardiovascular por los criterios que ya mencionamos, que fueron aleatorizados a icosapentilo 4 gramos al día o aceite mineral. Y se encontró que en estos pacientes al año la medida de triglicéridos se redujo en un 18% en el grupo de intervención y aumentó un 2.2% en el grupo de control. Y al seguimiento de 4.9 años, el compuesto primario de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, ACV no fatal, revascularización coronaria o angina inestable fue menor en el grupo de intervención, específicamente 17.2% versus 22%, aparentemente con significancia estadística. Sin embargo, este estudio deja unas dudas y el principal conveniente es que no se utilizó placebo, sugiriendo a algunos que el aceite mineral podría explicar los aumentos, el mayor aumento en los lípidos que se observó en el grupo control. Lo otro es que parece que no se observó una relación entre el grado de reducción de triglicéridos y los resultados cardiovasculares, por lo cual algunos dicen que ese beneficio cardiovascular asociado a la terapia con icosapentilo no es tanto por la reducción de triglicéridos, sino por los llamados, entre comillas, efectos pleiotróficos, que algunos dicen de mejoría de función endotelial, de la agregación plaquetaria, metabolismo oxidativo, antiinflamación, etc. El estudio STRENGTH tuvo más pacientes, mismos criterios, también riesgo cardiovascular alto, mismo compuesto, y estos pacientes fueron aleatorizados a una formulación de ácido carboxílico que contenía los dos omega 3, el EPA y el DHA, versus aceite de maíz, lo que era el placebo. Todos tenían triglicéridos mayores de 180, entre 180 y 500 miligramos por decilitro, y un HDL menor de 42 en hombres y menor de 47 en mujeres. El compuesto cardiovascular fue igual que el del REDUCED, pero aquí parece que después de 38.2 meses no hubo diferencias y de hecho el estudio se detuvo antes por futilidad. Algunos dicen que quizás el beneficio no se ve porque existía esa interacción entre DHA y EPA, que la presencia de DHA en la formulación pudo haber afectado el efecto del EPA que sí se vio en el caso del REDUCED. Algo importante que sí se vio en estos estudios es que parece que en los pacientes que tienen fibrilación auricular el iniciar omega 3 se asocia a un empeoramiento de esta, y es por eso que algunos clínicos, algunos médicos no los utilizan en sus pacientes con fibrilación auricular. Entonces, hasta el momento, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los fármacos aprobados para el manejo de la hipertrigliceridemia? Tenemos los omega 3 y tenemos los fibratos. ¿Esto quiere decir que no existen otros medicamentos que sirvan? Sí, pues está la niacina o el ácido nicotínico, que ya lo mencionamos anteriormente, pero pues como les dije, estos se asocian a muchos efectos adversos, particularmente empeoran la diabetes mellitus tipo 2 o pueden desencadenar resistencia a la insulina en quienes no son diabéticos, y se asocian también a hiperuricemia, hipertransaminemia, hiperbilirrubinemia, síntomas gastrointestinales, suponen un mayor riesgo de infecciones, etcétera, por lo cual no se utilizan. Y ahora mismo hay dos medicamentos que están en estudios ahora mismo.
El uno se llama el volanesorsen, es un inhibidor oligonucleótido de la ApoC3. Como mencionábamos ahorita, la ApoC3 inhibe la lipoproteína lipasa. Entonces, si yo inhibo al que me inhiba la lipoproteína lipasa, va a tener mayor actividad de esta proteína y mayor depuración de kilomicrones y VLDL, que son los que principalmente contienen los triglicéridos y por ende menores valores de triglicéridos. Y actualmente también se está estudiando otro fármaco, un anticuerpo monoclonal que se llama el evinacumab, el cual es un inhibidor del ANGPTL3, el cual también tiene una función similar a la ApoC3. Entonces, amigos, terminando este episodio, ya hemos revisado la fisiología normal del metabolismo lipídico, hemos revisado los principales protagonistas de todo ese metabolismo y hemos revisado la evidencia que existe entre el riesgo cardiovascular y cada una de estas moléculas que hemos discutido. Con lo que hemos dicho hasta el momento, ¿qué le recomendaríamos al paciente que mencionamos al inicio del episodio? Pues bien, yo pensaría que siendo un paciente joven, sin otros factores de riesgo cardiovasculares, su riesgo calculado es muy bajo, a pesar de tener un LDL tan elevado. Ahora, además de esto, las calculadoras principales no están diseñadas para pacientes menores de 40 años, a excepción de la LIFE-CVD, pero de la cual falta mayor validación. Sin embargo, el paciente tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en la familia, por lo cual sería prudente en él realizar unos niveles de ApoB y de lipoproteína A como marcadores independientes de riesgo cardiovascular, sobre todo de ApoB como subrogado del número total de partículas aterogénicas, y pues esto es lo que le recomendaríamos al paciente. Entonces, hemos hablado hasta ahora de forma introductoria sobre dislipidemias y prevención cardiovascular. En la segunda parte estaremos hablando un poco más del abordaje, específicamente sobre las estrategias de estilo de vida, soportado por la evidencia, que nos dice la evidencia de lo que es la dieta y el ejercicio, así como una revisión más detallada de los distintos fármacos hipolipemiantes, profundizando más en lo que es la prevención secundaria. También hablaremos un poco sobre los síndromes de hipercolesterolemia familiar, que son muchos, y vamos a mencionarlos brevemente para que estén familiarizados con ellos. En fin, este es un tema extenso. Espero que le hayan sacado provecho a este capítulo y que con el próximo episodio y los más que vienen tengan una comprensión más amplia de este tema. Sin más me despido, nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por escuchar.